Buenas noches, bienvenidos a este canal de YouTube denominado Maltratos Desconocidos y sus consecuencias. Y el día de hoy vamos a abordar una temática que apenas se habla de ella y que las personas que lo hemos padecido o que lo padecemos a fecha de hoy y los que lo padecerán a posteriori van a tener unas consecuencias dramáticas. Este tema es el rechazo social. Muchos de vosotros ya podéis tener una pequeña idea con lo que estoy diciendo y con el nombre de qué puede tratar. Pero bueno, yo vengo a hacer un poco una introducción de qué consiste este término. El rechazo social hace referencia al hecho de que una serie de personas que tenemos una serie de características negativas, en mi caso es que soy una persona con pocos estudios, hay otras personas que se encuentran a lo mejor en una situación de familias desestructuradas y que son pobres, hay otras personas que a lo mejor tienen un físico muy desagradable, en fin, una serie de circunstancias que no están pergeniadas, que es ahí donde está el matiz importante, no están causadas por un psicópata integrado que deliberadamente haya decidido ir a por ti e inventar una serie de rumores, sino que está ocasionada por la gente común. ¿Esto qué quiere decir? Que estas personas que rechazan socialmente a otras no son personas que maliciosamente o que intencionalmente busquen lo que viene a ser nuestra destrucción y nuestra maldad y que digan, voy a rechazar a este tío o a esta tía simplemente para que sufra y se encuentre al límite de sus posibilidades y se suicida, pues yo me siento mejor conmigo mismo. ¿Cómo podría pensar o actuar un psicópata integrado en el ámbito de sus atribuciones y sus actuaciones más pérfidas? Como vengo a decir, en este ámbito, en este concepto de rechazo social, suele ser no programado, suele ser muy generalizado, es decir, no suele ser como en el acoso, en el cual suele ser organizado por un psicópata y su grupo de amigos, y estos organizan un ataque o un proceso de intención contra su víctima, envolviendo a otras muchas personas, inventando y desarrollando una serie de rumores contra las mismas. Aquí no funciona así. Aquí funciona de forma instintiva, en la cual estas personas, pues, que son gente normales, como tú que me estás escuchando, o yo mismo, incluso buenas personas, incluso víctimas. He conocido víctimas que me han rechazado socialmente, o sea, no me estoy refiriendo a un hecho de que lo haga un psicópata, sino personas de toda índole, pues directamente cortan la comunicación con la persona excluida, instintivamente tratan de hacer que no la ven, tratan de, por ejemplo, yo es un caso que sufro por mis vecinos que son muy clasistas, como ya he dicho, o sea, la mayoría de ellos pues son ingenieros, tienen títulos de ciencias, etcétera, etcétera, pero se puede trasladar a otra serie de ámbitos. Pues en este caso, pues cuando me ven a mí, pues muchas veces se cambian de acera o directamente no te hablan o miran para otro lado cuando tú les saludas o directamente cuando te ven, pues se dan la media vuelta e intentan que no se note que te están rechazando. Ese es otro matiz y otra nota característica que me gustaría matizar. A diferencia del acoso psicopático, en el cual el psicópata quiere que te enteres de que te está rechazando, de que te quiere joder, en el rechazo social intentan las personas, la mayoría de la gente, que no te des cuenta que te están rechazando. Por ello, muchas veces yo me he encontrado en situaciones en las que voy a contar un caso de un vecino que es también clasista, ¿no? Como todos los que tengo, que directamente cuando le abordé un día le dije buenas tardes y él se vio forzado a tener que devolverme el saludo, ¿vale? Y dijo, pues buenas tardes, porque se vio forzado y no quería que se notara. Y dije, joder, pues qué buena persona, ¿no? Qué persona más educada. Pero cuando él pensaba que yo no le estaba escuchando, 50 o 100 metros más adelante, él dijo, joder, me cago en la puta, ¿por qué he tenido que saludar a este tío? Estaba susurrándolo hacia él mismo. Lo que no se dio cuenta es que yo le estaba escuchando. Es decir, él no tenía la intención de hacerme daño, pero con su actitud está demostrando que me está haciendo daño y que tiene un mal concepto de mí. ¿Entendéis lo que quiero decir?
Es que ese es un matiz muy importante. Y otra cuestión que precisamente me molesta mucho del tema del rechazo social es que este rechazo social se hace sin conocer a la persona en un 80 o un 90% de las situaciones. Es decir, si yo, por ejemplo, llego y me tiro un pedo en mitad de la calle y la gente me rechaza por guarro o por maleducado, pues podría entenderlo. Si yo, por ejemplo, tuviera razonamientos erráticos, me expresara como el puto culo, no supiera de qué hablar o estuviera hablando del sálvame, como piensan, por cierto, mis vecinos, que es mi tema predilecto para ellos, cosa que, como podéis imaginar, es totalmente errónea, pues se entiende que, bueno, es normal, es comprensible que esta persona pues se la rechaza, sea rechazada, porque entendemos que esta persona pues no tiene temas de conversación maduros, es una persona infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que muchas veces se hace esas atribuciones simplemente por apariencias. En este caso, yo no tengo mala apariencia física, o sea, no es mi caso en ese sentido, pero hay otra serie de factores como lo que es saber la profesión de la persona o, por ejemplo, yo he tenido épocas en las que he estado teletrabajando y he tenido proyectos online de diversa índole, pero los vecinos se quedan con lo que ven. Y si no te ven a las 8 de la mañana yéndote a trabajar a una oficina, como es el modo convencional, pues atribuyen a que tú no estás trabajando, aunque estuvieras todo el día metido en internet, pero no haciéndote paja ni viendo porno, sino lo que viene a ser trabajando o desarrollando proyectos de distinta índole o formándote. Ya entienden que eso no es posible. Y a partir de esa idea, pues ya desarrollan los prejuicios y ya empieza el radio macuto, el radio patio, para hablar de esta persona es una vaga, es una perezosa, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso voy a poner un caso positivo, o sea, no voy a decir todo negativo, todas las cuestiones ser negativas, voy a poner una pequeña precisión de algo positivo que pueden ver muchas personas, ¿no? Incluso tú mismo que me puedas estar viendo, que por ejemplo que yo soy una persona que más o menos me ve en forma, ¿no? Pues hay personas, de esos vecinos, que ya asocian tanto mi concepto a la pereza, que entienden que si tú, por ejemplo, estás en forma, no se debe al hecho de que tú te cuides, de que tengas una dieta estricta, de que hagas mucho ejercicio. Yo, por ejemplo, entreno 5 veces a la semana, controlo muy meticulosamente lo que como, peso la comida, etcétera, etcétera, etcétera. No lo asocian a eso, lo asocian a que tú genéticamente viniste así. Es decir, que tú, por ejemplo, estás en forma porque naciste así y punto. Entonces no tiene ningún mérito ni ninguna fuerza de voluntad, no hay ninguna cosa a valorar. Y no tiene ni puñetera idea de lo que hago, de lo que dejo de hacer, del deporte y de que yo peso todas las calorías que voy a consumir, por ejemplo. Ese es un ejemplo muy general, incluso de como algo positivo, como podría ser en este caso el tener un buen estado físico, lo cambian o lo tergiversan a algo negativo por la idea previa que tienen de mí. Y en ese comentario, ese comentario que recibí en ese momento fue hace un par de años. Joder, qué suerte tienes tú que sin hacer nada, simplemente por genética, pues estás en forma, porque no te veo yo a ti capaz de esforzarte para conseguir algo. ¿Y tú de qué coño me conoces? Incluso, aunque sea para decirme algo positivo, esto es como si yo, por ejemplo, consiguiera algo por tener una superdotación intelectual, que por cierto, no soy limitado en ese sentido, precisamente, pero tampoco soy superdotado, pero si consiguiera algo desde el punto de vista intelectual muy grandioso, muy potente, muy apatante, pues sería visto como que, bueno, tuvo genética, pero como ya hay un concepto negativo, no se asocia al esfuerzo y al éxito ni al saber organizarse, sino se asocia a algo negativo. Es decir, a la coña de haber nacido así de esa manera. Dicho esto, consecuencias del rechazo social. La primera, pérdida de identidad. Es decir, tú pierdes directamente el sentido de pertenencia a un grupo. Segundo, no quieres relacionarte con la gente, porque sabes que te están juzgando o que te van a juzgar. Incluso aunque pueda haber un entorno en el que te puedan juzgar positivamente, no vas a querer relacionarte porque ya sabes esa situación. Y tercero, y para mí yo creo que es
el factor más determinante y más lesivo es que propicia el rechazo social, es el caldo de cultivo perfecto para ocasionar el acoso. ¿Por qué? Porque el psicópata integrado va a acosar a la persona que sabe que es rechazada socialmente. ¿Y cómo lo sabe él? Pues muy fácil, observando. O sea, cogen, observan, ven cómo reacciona la gente ante la presencia de una persona determinada y a partir de esas ideas, pues, ya está. Simplemente tiene que lanzar 4 rumores y ya le creerán todos. Y él seguirá llevando al acoso a los límites donde él quiera. Y si la persona se suicida, pues no dirán que se suicidó por acoso, joder, vaya injusticia que padeció, sino todo lo contrario, que él se lo buscó, es que era muy rarito, es que era un flojo. Por Dios. Y el psicópata es mala gente, ojo, no estoy diciendo excusándole, estoy diciéndote que se aprovecha, siendo lo hijo de la Gran Bretaña que es, de la situación para acosar, porque ya sabe que esa persona está rechazada socialmente y no va a tener ningún apoyo, y para mí eso es lo más lesivo. Y las consecuencias psicológicas y físicas de un acoso, pues os lo podéis imaginar. Y como ya sabéis, eso es muy lesivo. Y otra cosa que quería mencionar sobre el rechazo social y las consecuencias es que el rechazo social tiene una consecuencia muy letal bajo mi punto de vista que consiste en el hecho de que puede ser una discapacidad social. Y eso es muy importante a la hora de conseguir un puesto de trabajo. No estoy refiriéndome a una discapacidad intelectual, no me estoy refiriendo a que la persona rechazada socialmente sea retrasada mentalmente, cosa que radicalmente es falsa. En el 80 o el 90% de los casos hay gilipollas que son rechazados socialmente y que son retrasados mentales, o sea, como en todo. Pero no por el hecho de ser rechazado socialmente eres retrasado mental, no me estoy refiriendo a eso. Pero como eres rechazado socialmente se te atribuyen consecuencias o causas o formas de ser negativas y por tanto se te atribuye menos inteligencia de la que realmente tienes, con lo cual si tú vas a una entrevista de trabajo y tienes una causa o una situación que origine rechazo social, automáticamente vas a ser eliminado de los procesos de selección, digas lo que digas y te expreses como te expreses. Luego, también es una causa, no es una causa, mejor dicho, de discapacidad física, porque obviamente, como os he dicho, o sea, yo me encuentro en perfecto estado. Hay gente que como consecuencia del rechazo social ha desarrollado enfermedades físicas, y esto es real. Y, como os he dicho, es una causa de discapacidad social, ni física, por lo que he dicho anteriormente, ni intelectual. Y una discapacidad social es mucho más grave que una discapacidad física. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de hoy del chico que ha fallecido, que es un poco mayor que yo, de Carlos Matallana, creo que se llama, que tenía ELA. Pues este señor tenía una discapacidad física, pero sin embargo, sus últimos días tendría un sufrimiento físico, un malestar físico asociado a la enfermedad. No lo voy a negar y ojalá Dios me pille confesando y nunca padezca ningún tipo de enfermedades tan graves y lesivas. Yo no minimizo nada de eso, faltaría más. Pero él seguramente, tal cual está viendo en la prensa, cómo se han dirigido a él, el reconocimiento, etcétera, etcétera, no se ha sentido rechazado socialmente. Con lo cual habrá vivido la enfermedad desde otro punto de vista muy diferente al que sufre una persona que tiene una enfermedad y que es rechazada socialmente. E incluso puede llegar esas personas que son rechazadas socialmente y sufren una enfermedad al abandono. Imaginaros la situación. Letal. Estoy pensando en el caso del Pocín, no sé si os sonará, hace 10 años o 15, que falleció directamente abandonado en un sitio y era tomado todo a coña, a risas, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginaos la situación de que vivía en un sitio como consecuencia del rechazo social que tenían tuberías en mal estado, extremada humedad. Imaginaos la situación. Mientras que este chico que ha fallecido hoy, pues tenía un sufrimiento físico innegable y del cual me compadezco y que tengo un descanso eterno y mis condolencias a su familia, pero el sufrimiento psicológico que tenía no tenía nada que ver porque estaría en su casa o en el hospital y estaría arropado y apoyado. Es muy diferente. Quiero ahondar más, pero no quiero que el vídeo se me haga muy largo, así que si puedo hago una segunda versión.
de este apartado, que es el rechazo social. Espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros y nos vemos.